Me toca un tema bastante aburrido en algún punto, que es compra programática. Se va a poner un poquito técnica la cosa, así que por favor pongámosle onda. Alexandra contó, una de las cosas que dijo es que la compra programática era uno de los sectores que iba a crecer exponencialmente. Esto tiene que ver primero con cómo definimos compra programática. Compra programática es lo contrario de manual, es decir, es cómo le vamos poniendo tecnología a todo lo que es la forma en la cual compramos y por ende planificamos medios. Entonces voy a contarles un poquito la visión de cómo se estructura lo que sería esta industria de la compra programática. Contarles un poco cómo lo hacemos nosotros, que es un poco la metodología que creemos. Bueno, esta es nuestra misión y es un poco la misión de lo que consideramos que es la industria programática. Que la idea es usar data y tecnología para llegar a los anunciantes y involucrarlos con las audiencias a escala. ¿Qué palabras clave que vamos a ir desarrollando un poco más adelante vienen? Data, tecnología, audiencia y escala. Esto no es un tema de nicho, sino que es cómo llegar al total de los consumidores. Antes que eso, hicimos un ejercicio en México que fue intentar entender cuál era el porcentaje de los impactos televisivos que estaban desperdiciados cuando hacíamos una pauta, ¿sí? Entonces, lo probamos con cosméticos, lo probamos con cereales, hicimos la pauta, lo corrimos por Ibope, no sé cuánta experiencia offline tienen, pero básicamente encontramos quiénes son los que quedaban fuera de target y en target en edad, sexo, nivel socioeconómico o con una frecuencia demasiado alta. Vayan haciéndose una idea en la cabeza. ¿Qué porcentaje de los impactos televisivos, con una pauta bien hecha a nivel táctico, dicen que están desperdiciados? A ver, vamos a levantar un poco. ¿Quién dice más del 30%? Ok, hay gente que cree que es menos del 30 o tímida. Tímida. ¿Más del 50? ¿Más del 70? Van cayendo. ¿Más del 80? Ok, vamos a ver. 93,7% de los impactos televisivos están desperdiciados. Y no estamos diciendo que no hay que hacer televisión. Yo me caracterizo por tirar bombas cuando hablo, como esta. Pero este es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Y de nuevo, no estamos diciendo que la televisión no tiene un rol. Pero sí que nos quede en la cabeza que cuando hacemos una pauta televisiva, 93,7% en este caso estaba fuera de target. Este ejercicio lo pueden hacer, es muy fácil, con una corrida de Ibope, pero simplemente busquen sexo, edad, vamos a pasar para que se entienda esto. Queríamos llegar a las mujeres de entre 15 y 25, el signo socioeconómico ABC más D, y con 3 o menos. ¿Sí? Esto se va multiplicando uno al lado del otro, lo que nos queda es que 6,3% de la pauta fue efectiva. Otro caso. Cereales. Lo hago así. 97,5 fuera de target, que también pasó en la televisión por cable. ¿Sí? Entonces piensen, a medida que cada vez consumimos más Netflix, que cada vez los medios los consumimos de forma más digital y que en algún lugar se guarda esa información en el TMP, que lo vamos a ver, cómo podemos eficientizar la pauta. Entonces, esto lo que lleva es, este es el cambio fundamental y lo que les pido que, si quieren sacarle foto, tuitear, este es el slide cuando lo termine, de qué es lo importante. La forma tradicional en la cual planificábamos medios es, quiero llegar a las mujeres, por lo tanto voy a estar en una telenovela. Quiero llegar a los hombres, quiero estar en el deporte. Usábamos el contexto como proxy de saber quién estaba ahí adentro. El problema es que había mucho desperdicio, ¿sí? Como vimos antes, por más que la pauta estaba bien hecha. Entonces, cuando hablamos del Audience Planning 2.0, básicamente vamos a llegar a través de una base de datos, usando tecnología, a las personas que tuvieron algún tipo de comportamiento. Entonces, yo puedo llegar a las mujeres cuando están en un sitio de fútbol, puedo llegar a los varones cuando están mirando recetas de cocina, y como que partía al medio el tema de, por un lado, el contexto y por otro lado, la audiencia. Este es el punto. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, y esto es la gran diferencia que tiene la compra programática. Tenemos un usuario que entra al sitio web, entra al server del sitio y le pregunta al DMP, ahora vamos a desarrollar qué son todas estas cosas, le dice, ¿querés esta impresión? ¿Está en target? ¿Sí o no? Si está en target, sirve el aviso y lo pagamos. Si no está en target, se lo devuelve y no se paga. Y esta es la magia. Esta es la magia que va a permitir todas las eficiencias cuando empecemos. ¿Sí? Entonces, cualquier compañía de compra programática tiene básicamente 4 pilares.
Audiencias, relaciones con los medios que nos permiten armar los productos de medios y el tema del reporting, que es lo que nos va a dar la brújula de cómo venimos. Vamos un poquito uno por uno. Turbine es nuestro DMP. Hay una historia que contaba mi primer jefe dentro de Saxis, que él trabajaba en 24/7, que era parte de lo que después se transformó en Saxis, y decía, mi trabajo era muy fácil. Yo lo único que tenía que hacer era mirar a DoubleClick y copiarlo. Ahora, por primera vez, somos líderes y somos el único grupo de comunicaciones que tiene su propio DMP. Invertimos $25 millones en desarrollarlo y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. Entonces, ¿por qué Turbine? ¿Por qué es una turbina? Una turbina es porque le entran cosas, le entran datos y va generando audiencias en tiempo real. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito exactamente cómo lo hace. Pero el punto importante de un DMP es que no guarda todos los datos de este DMP, sino que lo que hace es que guarda los datos que le importan y nos deja las audiencias, como por ejemplo personas interesadas en el fútbol, etc. ¿Cómo funciona? Tenemos píxeles puestos en distintos sitios, en los ad servers, por todos lados, con el poder que tenemos como GroupM. Entonces lo que estamos haciendo es que este píxel va a disparar y le va a pasar al DMP, a Turbine, que vio a esta cookie en esta URL. No guarda información personal, ni de campaña, ni de dónde viene. A la vez, estamos en el paso 3, corremos un proceso semántico que lo que nos dice, esta cookie está viendo un contenido que incluye las palabras, por ejemplo, mascota, perro, gato, alimento. Evidentemente esta persona está viendo contenido de mascotas. ¿Qué hacemos? En esto que llamamos la portrait data, le vamos dando como puntitos a cada uno para cada una de las categorías. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es que este DMP lo que hace es que arma una gigantesca base de datos de todos los usuarios de América Latina con qué intereses tienen. ¿Sí? Tenemos esa base que es gigante. Ahora les voy a mostrar un par de screenshots para que vean y lo puedan tangibilizar un poquito más. Esto lo que lleva es que se clasifica a todos los usuarios por segmentos de interés. Hay 17 que son los principales y después, en función del volumen, se empiezan a abrir chiquititos. Entonces, ¿cuál es la más fácil y la más directa de las aplicaciones? Primero, tengo una campaña de, por ejemplo, de autos. Puedo enfocarme específicamente en la gente que estuvo teniendo y visitando páginas relacionadas con contenido de auto. ¿Sí? Y no importa dónde, porque yo estoy llegando al consumidor correcto. Por eso es que hablamos de planificación de audiencias y no de planificación tradicional. Esto, hasta acá, no es tan distinto a lo que venían haciendo las networks en su momento, pero lo empezamos a complicar un poquitito más. Como tenemos y sabemos el universo entero de quiénes son las personas, podemos empezar a armar lo que llaman los lookalike modeling. ¿Qué hacemos? Ponemos un píxel, esto es un ejemplo que hicimos para la caja en Argentina, ponemos un píxel dentro de la caja y recopilamos todas esas cookies y decimos quiénes son estas personas y las identificamos. Una vez que pasa eso, que es lo que llamamos la seed data o el first party data, que es la data que recopilamos en el sitio del cliente, tenemos el universo que son los celestes, buscamos los que se parecen, que son los amarillos, ¿sí? Que es el lookalike. Y es por eso que cuando empecé hablando dije esto es a escala. Entonces, si ustedes tienen un sitio o son un anunciante y quieren magnificar lo que están haciendo, les entró a su sitio a ver, invento, recetas de cocina, saben que está en alimentación, pueden llegar a otras personas que no entraron al sitio pero que tienen comportamientos similares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Esto es la plataforma. La plataforma, lo que nosotros que estamos viendo permanentemente es cuántos usuarios tenemos y cuántos eventos clasifican, porque lo que necesitamos es que los eventos tengan contenido para poder de alguna forma asociarlo. Y acá, bueno, mucho no se ve, pero tenemos cada uno de todos los segmentos de interés que a la vez algunos se subdividen. Y lo que nosotros monitoreamos todas las semanas es esa barrita verde o azul que ven, ¿sí? Que es el número de personas. Si es verde es que está creciendo, si es rojo que está decreciendo. Esto es un DMP. ¿Sí? Lo deben haber escuchado un montón de veces. Espero ser el primero que se los cuenta así. Entonces, primer punto fundamental, ¿cómo definimos una audiencia por data? Lo primero que hacemos es que pegamos este famoso píxel dentro de la página del anunciante y le perfilamos la audiencia. Un ejemplo de cómo hicimos esto para Warner. Warner lanza películas y obviamente el que mira películas de ciencia ficción es muy distinto al que mira comedias y Warner lanza todas. Entonces lo que hicimos es que armamos audiencias de usuarios, de personas que ven películas de ciencia ficción, personas que ven películas de terror, etc. Entonces lo primero que hicimos fue ir a mirar esta es la de ciencia ficción.
que no se llega a ver demasiado, pero acá dice ciencia ficción. Estas burbujitas lo que representan es el tamaño de la audiencia, qué intereses tienen con la afinidad y el tamaño. Entonces, al ser ciencia ficción, obviamente la categoría ciencia ficción está con muchísima afinidad, pero es muy chiquita. Pero podemos empezar a mirarle más cosas. ¿Qué tipo de autos mira una persona que mira ciencia ficción? ¿Es más SUV, oriented, camioneta, o es más un deportivo? En base a todas esas cosas es que vamos armando las audiencias. ¿Sí? Entonces, pasos para definir una audiencia por datos. Primero, entender la variable que queremos medir. Es awareness, es consideración. Después, definir la acción que consideramos positiva, que puede ser cualquier cosa, pero sí tiene que ser algo que pasa dentro de nuestro ecosistema donde podamos pegar un píxel. Como por ejemplo, vi un video completo, se anotó una promoción, entró a una página en particular, miró una receta asociada a un producto. Esta es la gente que queremos clonar. Esta es la audiencia. Este es nuestro target. Y no 25, 35 como mostraba al principio Javi. No está. Algo tan general. Esto lo que nos permite es ir enfocando con mira láser. Una vez que tenemos esto, capturamos las cookies a clonar y empezamos a clonar la audiencia. Después, esto lo que nos permitió fue encontrar el target. Entonces, tenemos identificadas quiénes son las cookies a las cuales queremos llegar. Ahora, de alguna forma, hay que servirlas en algún lado. Y acá es donde vienen nuestras relaciones con lo que es el marketplace. Mínimo de GroupM, conocen Sir Martin Sorrell, ya lo nombraron. Pero a nivel mundial tenemos más de 90.000 millones de dólares que estamos comprando, más del 30% del competidor, somos los número uno, y esto nos da una relación con los medios particularmente interesante. Entonces, esto lo que nos permite es encontrar este inventario de medios, que nosotros lo compramos como raw, ahora vamos a ver, lo compramos sin nada, y que nos den acceso a su inventario, y que le podamos poner las capas de datos, y que en esos inventarios podamos decir lo quiero o no lo quiero. Entonces, ¿cómo transformamos el inventario? Esto es todo tecnología, ¿sí? Y lo que hacemos es que le vamos poniendo distintas capas de tecnología para hacer mejor y más premium el inventario. Lo primero que hacemos es que nos conectamos a través de una integración tecnológica. No sé si no sé si escucharon hablar de un SSP, que es el contrario del DSP. Esto es un SSP, que básicamente nos conectamos con un publisher, nos entrega su inventario y lo empezamos a filtrar. Le ponemos dos capas, como son Integral Ad Science y MOAT, que lo que hacen es que eliminan el fraude, eliminan los robots, eliminan los non-viewable, etc. Y una vez que tenemos eso, está medio técnico, es un embole, gracias por ponerle onda, le ponemos segmentos encima. Entonces, si empezamos, por ejemplo, tiro un ejemplo con Boomerang Media, agarramos el inventario de Boomerang, lo filtramos y después le ponemos una capa de interés en deportes. Y eso lo ponemos a la venta. Entonces, se puede comprar las personas que están en Boomerang seguras con un interés en deportes. ¿Sí? Y esto es un SSP. Entonces, nos aseguramos que tenemos un inventario premium, que es viewable, que no tiene fraude y que está dentro de la audiencia deseada. ¿Sí? Entonces, los que manejan un DSP, ¿alguien maneja un DSP acá? ¿Algunos? Casi nadie. Entonces me parece que no me están entendiendo nada. Pero el punto es, el DSP es como la plataforma que te permite comprar. Entonces, esto es lo que está disponible para los que están comprando con el DSP. ¿Sí? Y esto lo que permite, es por todos los acuerdos que tenemos, llegar a más del 90% de los internautas con distintos vendors. Un punto importante y recalcando cómo es que funciona esto, en el ecosistema digital, el DMP, que es lo que vimos, que es el que hace el targeting, le entrega al DSP, perdón que es técnico, pero explicarlo, como AppNexus, como TwoMogul, a quién quiere llegar, y son los DSPs los que compran los medios. ¿Sí? Cuando un mercado recién empieza todo un debate, acá va mi primera bomba, sobre qué DSP tenés. Tenés AppNexus, tenés MediaMath, tenés BitManager. Nosotros creemos que ahí no hay valor. ¿Cuál DSP? No importa. Nosotros creemos que el valor está tanto en Turbine como en las relaciones. Y una historia para contarles de esto, en el 2011 como Taxis armamos nuestro primer DSP y a los 6 meses dijimos, esto no tiene sentido. Dejamos de invertir plata en esto porque nos vamos a asociar con AppNexus que lo hace mejor. Entonces, cuando les vengan a vender un DSP, son todos iguales,
no hay grandes diferencias entre uno y otro. Miren el DMP, miren quién lo opera y miren este lado, sobre qué acceso a inventario tienen. Entonces, combinamos esas dos cosas y nos permite armar productos de medios. ¿Sí? Esto es un ejemplo, puse los nuestros, pero hay otros, que es la suite de productos, que armamos productos de respuesta directa, para los que tengan, ahora vamos a ver cómo medimos todo esto, productos de respuesta directa para lograr acciones concretas, o productos de branding o productos de video. Todo lo que vimos al principio de a quién llego es independiente del dónde y con qué formato. Y para esto es que también, desarrollando tecnología, pues somos una empresa de tecnología, armamos formatos propietarios de alto impacto. ¿Esto qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es, en cualquier sitio que hoy tiene todos los formatos estándares, podemos llegar con un formato más interesante, como un expandible, un video, etc. Están todos tan callados que me da mucho miedo que no estén entendiendo nada. Espero que me estén siguiendo. Y finalmente, el reporting. Pero, ¿para qué sirve el reporting? Y acá quiero dar un pasito para atrás. Como vengo de tiempo, vengo bien. ¿Qué tendríamos que medir? ¿Sí? Esta es la gran discusión que yo veo, y cada vez que me encuentro con un cliente, nadie tiene idea de qué medir, así que quiero pasarme 5 minutitos hablando un poquito de esto. ¿Quién estudió publicidad acá? Ok, bien, la mayoría. Nos pasa mucho cuando vamos a hablar, es que hablamos con ese famoso digital que no estudió publicidad y que no conoce esto, que es lo más básico de todo, que es el modelo AIDA, sobre el cual están armados todos los modelos de respuesta y de comunicación. El modelo AIDA lo que quiere decir es que los consumidores van pasando por distintas etapas. La etapa de reconocimiento, la de interés, la de deseo y la de acción. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles de estas variables queremos mover. Esto deberían tenerlo para sus marcas, dónde está la mayor cantidad de consumidores. Y en la primera parte es un tema de encuesta al consumidor. Se pregunta, no hay forma de saberlo porque no es tangible, no hay acciones. En cambio, la última parte se observa. Entonces, la campaña de branding y la campaña de performance se miden con dos formas completamente distintas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Branding, acción de atribución. Hay una que actúa sobre la percepción y otra sobre el comportamiento. No las mezclen. Entonces, si por ejemplo están con alguna campaña en la cual tienen una acción específica pero el producto no se conoce, dividan el presupuesto en dos. Hay una parte de branding que se mide de una forma y hay una parte de performance que se mide de otra. Si no, Frankenstein. ¿Sí? Y esto me pasa y lo sigo repitiendo miles de veces y lo sigo viendo. Como que dicen, el branding no performa, el branding no convierte. Y no era el objetivo, pero pasa. Una de las preguntas a las que nos enfrentamos mucho es, ¿y esto sirve? ¿Qué hace? Y hay un montón de estudios que demuestran el impacto de la comunicación digital en el branding. Este es un ejemplo, ahora les cuento uno que hicimos nosotros, pero los que estén con marcas multinacionales, Procter, Lever, etcétera, lo tienen, se llama Dynamic Logic, la empresa que lo ha hecho y se ha hecho un montón de veces. Lo que se hace básicamente es que se compara el que no fue expuesto a la comunicación versus el que se fue expuesto y se le preguntan las mismas variables. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, la metodología es, en la primera fase, sirvo las impresiones, para lo cual me gasto el 90% de las impresiones de la campaña, y después, con el otro 10%, como todo esto es tecnología y es base de datos, yo puedo dividir y saber a quién impacté y a quién no. Entonces, si les hago la misma pregunta, cuánto reconocen la marca, etcétera, puedo ver entre uno y otro lo que sería la diferencia entre el expuesto y el no expuesto. Entonces, un ejemplo de cómo lo hicimos en Saxis. Forevermark es una compañía que vende joyas en Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue identificar a la audiencia correcta para vender joyas. Básicamente había dos audiencias que tenían que ver con matrimonios y con ocasiones especiales. Entonces, estas 4 que ven acá son parte de las audiencias que nosotros tenemos en intereses. ¿Sí? Y estos son los 4 con los cuales con los 4 trabajamos. ¿Qué hicimos después de eso? Dividimos a los usuarios en 2, los expuestos y los no expuestos. ¿Sí? Un grupo de control para buscar el lead. Y estos fueron los resultados. Brand Awareness, reconocimiento de la marca, levantó 60%, entre el que nunca fue expuesto y el que sí fue expuesto por la campaña. Qualified Brand Awareness, es decir, aquellas personas que efectivamente están buscando el producto, 90% de incremento. Esto está demostrando que llegamos al target correcto, porque el target correcto tenía un cierto interés en nosotros. Hago un pequeño, termino esto y hago un pequeño paréntesis.
Y la intención de compra entre los conocedores de la marca levantó 80%. ¿Sí? Entonces, esto también se enmarca en lo que es nuestro lema como Saxis, que es Making Advertising Welcome, o sea, haciendo que la publicidad sea bienvenida. Todos tenemos alguna publicidad que queremos ver, todos estamos en algún estadio de compra de algún producto en particular y nos interesa esa información. ¿Sí? O sea, anda. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos siempre? Porque no somos tío rico y hay que invertir en esto. Entonces, ¿qué tenemos en el medio? ¿Qué podemos usar de las cosas que nos da el ad server y que nos dan estos famosos reportes? La pregunta es, ¿cómo medimos usando la información que nos proporciona el ad server? ¿Sí? Y quiero hablar un instante sobre el CTR. ¿Quién usa CTR como medida de campaña? ¿Quién se anima a decir que usa CTR como medida de campaña? El único valiente. Los demás estoy seguro que lo usan todos. El CTR es el click-through rate. Es decir, es el número de clics sobre el número de impresiones. Los valores estándares entre 0,05 y 0,8 y se usa como objetivo de branding. Ahora viene mi primer bomba, voy a destruir el CTR. Que les quede claro que esta me parece una variable sin sentido y ahora voy a explicar un poco por qué. Esto lo armé para cuando estuve hablando en el IAB de Colombia. Trabajo en esta industria hace 15 años, con lo cual la mitad de mis amigos de Facebook son de la industria. Y escribí en el Facebook: queridos amigos publicitarios, estoy armando una presentación para el IAB Colombia. ¿Alguno me puede dar argumento de por qué el CTR es una buena medida de performance de una campaña? Prometo no responder ni criticar porque, bueno, me conocen. Entonces, lo tiré ahí y lo divertido es que todas las personas, no sé si reconocen a algunos de los que están acá, pero son todos de mi edad, somos todos los que empezamos hace 10, 15 años, pero tenemos Pablito Españoli de Mediacom, Majo Esquerra de Havas, Yamila de Mindshare, Patricia Tomasini de Mindshare, Rita de Grupem, Fernando Silva, CEO de Mediacom Región. Estábamos todos y todos dieron una opinión. Y aparte, no me anda el clicker, también tenemos esta señora que está ahí arriba, que es Miss Mondino, que es mi profesora de inglés, que me comenta absolutamente todas las fotos y todo lo que hago. Y ella tenía un punto de vista. La amo, Miss Mondino, se lo conté y me parece que no le gustó mucho porque dejó de comentar. Pero estas son algunas de las respuestas. Cri-cri, usan esa expresión acá, en Uruguay. Okay. Buena pregunta. Por haber mentido en el pasado, decir que una buena métrica. Porque así nos enseñaron los gurúes digitales en todos los cursos. Yo no fui. Para medir acciones, ventas no sirve, para branding menos. Lamentablemente lo venimos arrastrando desde que se inventó la publicidad. O sea, esta gente que son los digitales regionales y los digitales de las agencias, nadie lograba encontrar un argumento racional. Rita Lafico, que es de Grupem Argentina, dio uno racional que venía por el lado de medida de afinidad del sitio, el target o calidad del sitio. ¿Cuál era el otro, el de Rita? Pero bueno, hay dos argumentos que yo considero que podrían ser racionales. El primero es que el sitio de mejor calidad genera más CTR y el de peor calidad genera peor CTR. ¿Sí? Y el otro es que de alguna forma estamos avanzando en el proceso con el consumidor. Es decir, que si cliquea tiene interés. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre estas cosas. Primero, el CTR se explica por el diseño del sitio, no por la calidad de la información. Dos ejemplos. Diario El Tiempo en Colombia, que sería como El País acá, que creo que nadie duda de la calidad de la información de ese sitio, tiene muy bajo CTR. En cambio, este tipo de sitios, los que son los 20 famosos, las 15 cosas, las 16, las listas, todos tienen esto que ven acá, ese cuadrito verde, ¿sí? Que todo el mundo cree que es para pasar a la siguiente foto, pero no, en realidad es un banner. Esto genera alto CTR. Entonces, si están pidiéndole a la agencia un CTR alto, ¿qué están haciendo? Se están llevando la pauta para este lado. No, por favor. ¿Sí? Porque esto es lo trucho. Entonces, es otra la medida que tienen que mirar. Y por otro lado, uy, quedó raro, si un clic es una señal de éxito, ¿significa que solamente el 0,1% fue exitoso? O sea, hicieron una campaña y desperdiciaron 99%, acá hay un problema. Entonces, el CTR, olvídenselo, al menos que alguien me dé un argumento racional, dejo mi mail después y si alguien me lo logra decir. Ahora, los que venden por clic, ¿sí? Los que venden por clic quieren un alto CTR. ¿Por qué? Porque ganan más plata ellos. Porque tienen que dar menos impresiones para entregar los clics prometidos. Entonces, a menos que haya alguien que venda por clic, que lo entiendo, que diría que el CTR sirve, los demás, por favor, no lo usen. Entonces, la pregunta es, ¿qué medimos? Básico. Cobertura y frecuencia. Esto sigue siendo un medio. ¿Sí? Entonces, si vio el aviso, si los correctos lo vieron y con qué frecuencia lo vieron.
que alguien es no puro digital, es decir, alguien es integral. Tenemos mayoría de digitales. No sean tímidos. ¿Quién sabe de tele? Ok. ¿Qué miran? Cobertura y frecuencia. ¿Sí? Esto es lo mismo. En algún momento los nerds como yo, que estoy en esto, yo tuve internet en el 95 y era como muy nerd. Los nerds hablamos de impresiones y de servidores, etcétera, pero sigue siendo un medio, no se pierdan la esencia, que la esencia en definitiva que es lograr cobertura y frecuencia. Entonces, sí hay 3 barreras al cálculo de la cobertura y frecuencia correcta. ¿Sí? Que estas sí son cosas que tienen que medir y que tienen que estar mirando. Primero, que estén fuera de target. Había una historia que me encanta contar, que un jabón en polvo había hecho un comercial con unas chicas muy pechochas y hablaba del corpiño percudido, etcétera, no sé si se lo acuerdan, y estaban felices en el anunciante porque tenían 1 millón de fans, etcétera. Hasta que nos pusimos, dijimos, ¿y quiénes son esos? Todos adolescentes varones, o sea, totalmente fuera de target. Y esto se mide, se puede validar la audiencia. ¿Sí? Entonces, eso lo único que se hace es que se pone una línea de código en el ad server que les va a validar la audiencia para ver si están construyendo en el lugar correcto o no. El segundo es viewability. Este es un tema que por alguna razón los medios no quieren tratar, y yo como soy tirabombas lo trato, que es qué porcentaje de los avisos efectivamente se ven. Si ustedes ponen un aviso en el tercer scroll, no lo ve nadie, pero el servidor lo cuenta. Entonces en su reporte, inclusive en el del ad server, lo van a ver. También se puede medir qué porcentaje de los avisos son vistos. Igual que lo mismo de antes. Es una línea de código, si usan Sysmex, DoubleClick, etc., hay que tildarlo y les va a decir qué porcentaje se ven. Un punto importante. Si nunca vieron este número, mírenlo de forma cándida. Porque puede ser muy bajo y pueden decir, digamos, lo que no vale es, me cobraste por el 50% de los avisos que no se veían. Eso no vale. En Estados Unidos, que es un mercado más desarrollado, tenemos un CPM visto, un CPM viewable y un CPM que tiene todo. ¿Sí? Entonces, creemos que la industria está yendo hacia el viewable. Pero miren estos números, porque nunca los miraron y el promedio yo diría que es un 40-50% no se ven. Entonces, sépanlo, este punto. Y cuando hacen cálculos de cobertura y frecuencia, lo tienen que tener en cuenta. Y por último, todo lo que es el fraude. ¿Sí? Y lo que sería el tráfico no humano. ¿Qué es esto? Acá, echa la ley, echa la trampa. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Pero básicamente son programadores que lo que hicieron es que programadores programan, servidores que entran a las páginas y descargan avisos. Entonces, si yo tengo una página y cobro por páginas, contrato uno de estos para que me empiece a subir los números y de esa forma poder cobrar más. Se mide esto también. Entonces, ¿qué tienen que medir? Estas 3 variables. Si están fuera de target, si se vieron los avisos y si el tráfico era efectivamente humano. Y acá, bueno, esto es una de las cosas que hacemos en Saxis, como con este proceso que les contaba que vamos agregando valor con tecnología, es que nuestro porcentaje de impresiones sospechosas es muy bajo, o sea, no tenemos prácticamente robots haciendo esto, y el InView que nos da es más alto que todos los demás exchanges. No me pongo técnico. Entonces, cerrando, darwinismo analítico. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quieren estar? ¿Dónde se empieza? ¿En el CTR o en los clics? Es el monito. Fuiste el único valiente. Acá tenemos un mono valiente, por los demás no lo dijeron, pero sé que lo hacen. El siguiente paso, de mínima, miren usuarios únicos. Si quieren empezar a generar cobertura y frecuencia, tienen que mirar los usuarios únicos. Eventualmente tuve 10 millones de impresiones en 5 usuarios que no paraban de verla, no sirve para nada. Esa variable la tienen que mirar. Idealmente después ya pasamos a usuarios únicos en target, después usuarios únicos en target con avisos visibles y finalmente llegamos al humano para que sea efectivamente una persona que la vio en un aviso visible. ¿Sí? Esto es branding. Ahora, un mínimo de atribución. ¿Qué es cómo medimos este tema de la atribución? Este es el punto importante que tienen que entender, que es una serie de estímulos llevan a una acción. Entonces, supongamos que al final sucede algo, una acción deseada, que no tiene por qué ser una compra. Puede ser que llene un formulario o que se descargue un white paper. Cuando trabajamos con SAP, trabajamos mucho con ese objetivo, que se descargue el white paper. Pero hay una serie de estímulos en el medio. Entonces, con la analogía del fútbol, hay uno que metió el gol, pero hay 8 que hicieron jugadas antes. Entonces, esta es la jugada completa, es un ejemplo. Si yo tuviese $10.000 más, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo voy a hacer para lograr más plata?
Y es acá donde aparece lo que se llama el modelo de atribución. Es decir, ¿a quién le atribuyo la conversión? Hay distintos modelos para hacer esto. Yo lo que les diría, pónganse en este, que es como el más básico, que es un modelo de reglas. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de modelos de reglas. Pero, por ejemplo, me importa el que abrió, o sea, el primero que llegó al usuario, o me importa el último. ¿Qué me importa acá adentro? Hay otros modelos que son más complicados, como el de regresión bayesiana, se los cuento para que son divertidos. Lo que hacen es que durante 9 meses guardan toda la información de todo lo que pasó con los usuarios y después corren regresiones para atrás. Entonces, se fijan, ¿alguien recuerda el R cuadrado de la facultad? 1. ¿Quién más? No, vamos. ¿R cuadrado no lo vieron? ¿De verdad? ¿No se ve acá? Okay. Es un modelo estadístico que básicamente lo que hace es que dice cuáles son las variables que influyen sobre una recta. Es un modelo matemático. Ya, si no saben lo que es el R cuadrado, quédense en el primero. Y el último, que es el más simpático de todos, que es el de teoría de juegos, que lo que hace es que taguea todas las interacciones y en milisegundos prende y apaga todas. Entonces, de esa forma, de nuevo, con estadística se puede saber. Pero quédense en lo que sería el modelo en base a reglas. Estos son ejemplos de ganadores con distintas reglas. ¿Qué tipo de modelo tengo que usar? Depende de mi categoría. Es decir, yo soy una categoría, si es una compra impulsiva, van a importar más los últimos. Si es una compra súper planificada, un carro, una universidad, un colegio, importan más los primeros. ¿Sí? Entonces acá vamos con un par de ejemplos. Si es una compra impulsiva y creemos que el que gana es el que hizo el último evento, ganó ese último. Si creemos que es el último clic, ganó el último lugar donde cliqueó. Ahora voy a dar una reflexión sobre eso. Si creemos que tenemos que darle importancia al primero y al último, le podemos poner 50 y 50 cada uno. ¿Sí? Acá piensen cómo compran, piensen en el proceso de compra. Lo que yo hago para comprar cualquier cosa, básicamente lo pienso, y a último momento entro a Google, busco, cliqueo y entro. Entonces, el modelo de último clic, a mí me parece medio sonso, porque sí, obvio, la pregunta es si los sacos sigan dando igual o no. Ese es el modelo que menos nos gusta. El punto importante, lo que se necesita es un único observer que esté midiendo tanto la página como todas las interacciones. El Google Analytics, que mide solamente lo que sucede en el sitio y la gente que llegó al sitio, si hay una persona que vio un aviso pero no entró al sitio, la pierde. Entonces, es un pésimo modelo de atribución. Ese modelo de atribución no sirve. Si usar DoubleClick, así si tengo a alguien de Google acá, DoubleClick es de Google, úsenlo, pero hay que medir la campaña y el sitio. Y esto lo que nos permite es que vamos a tener en una única base de datos con un único ID todas las interacciones. Creo las van a pasar a las presentaciones, ¿no? Pero ¿me quieren tuitear? Genial. Y acá es donde quería llegar, que es cómo se reporta todo esto. Esta herramienta que estoy mostrando es el Spotlight. ¿Cómo vengo? Estoy tarde. Es el Spotlight, que es una herramienta que desarrollamos nosotros, que lo que permite es monitorear toda la campaña. ¿Sí? Entonces, en tiempo real, le damos un usuario y un password a las agencias y a los anunciantes y pueden entrar y ver cómo está. No solo lo de Xaxis, sino lo que está pasando en el total de la campaña para ver si hay delivery, etc. Y vamos a un par de cosas como más de performance. Primero, lo que podemos encontrar es lo que se llama el PTC, Path to Purchase, que es entender cuáles fueron los distintos medios que lograron una conversión. Es decir, y el último está allá y después avanza para acá. Entonces, tuvo search orgánico más paid search, search orgánico más paid search más Xaxis. Así sucesivamente tenemos todas las combinaciones y tenemos el número de conversiones que tuvimos en cada una de esas conversiones. ¿Sí? Esto lo que nos permite es encontrar el costo de adquisición para cada uno de los sitios. Les cuento un caso con Volaris, que es una línea aérea mexicana. Lo que hacen ellos es que empezaron con 10 medios, los dejaron correr y armaban este cuadro y los dos últimos los iban cortando todos los meses y dejaban que entre uno nuevo. Sacaban dos, metían uno, sacaban dos, metían uno. Un poquito de autobombo, estamos primeros desde hace 1 año y medio. Pero esta es la forma de hacer performance, básicamente. Encontrar el costo de adquisición e ir sacando los que menos importan. ¿Sí? Y por último, hay otro concepto que se llama la tabla caliente, que lo que me importa que miren principalmente es la primera columna, que lo que dice es, para cada uno de los medios, si son abridores o cerradores. Los que tienen números más altos son los que llegan a los usuarios antes que nadie.
y los que tienen números más bajos son los que están justo al final. Entonces, en este ejemplo, obviamente lo que vemos, que esto se ve siempre, que es que Search, tanto Google como Yahoo, son cerradores, están al final, no traen usuarios nuevos, sino que lo que hacen es que son los últimos que tienen la conversión. ¿Sí? Con esto, lo que les digo es a comer y muchas gracias.